Bueno, Shabbat Shalom, estamos en otra reunión más, el Ministerio Abba. Bueno, espero que hoy podamos tener una reunión bendecida, que estamos acá reunidos. Y bueno, para los que van a estar viendo este video también, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, el Señor nos mostró a través de un orden generalmente yo siempre voy haciendo, una continuidad de lectura. Y bueno, se trata cuando el Señor fue al templo, a los 12 años. No sé si se está yo noto como que si me pueden hacer algunas señas, si, no sé si me están escuchando bien, porque noto como que se me laguea la imagen, ¿sí? Bueno, perfecto, gracias. Este, bueno, vamos a hoy buscar en nuestras Biblias, si la tienen a mano, si no pueden escuchar. Vamos a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y vamos a leer desde el 41. Y dice así Lucas 2:41. Cada año los padres del Señor iban a Jerusalén para el festival de la Pascua de Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Yo estoy leyendo la versión NTV. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta. 44, versículo 44. Porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Versículo 46. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Versículo 48. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Bueno, acá viene la respuesta de Jesús, versículo 49. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en los asuntos de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Bueno, yo acá quiero detenerme un poco, sobre todo en el versículo 49, porque ¿qué es lo que a mí, bueno, me llama particularmente la atención? ¿Qué es lo que voy a hablar de esta palabra? Que se titula así, ¿no? Los negocios de mi padre. Acá en esta versión que leí dicen los asuntos de mi padre. Eh, bueno, como se ve acá, el Mesías era chiquito todavía, pero ya empezaba a, a mostrar sus señales, digamos, ¿no? De sabiduría, de poder. Y bueno, como ven, pudo comenzar a hablar con los maestros religiosos, con los líderes que estaban en el templo, y decía que se quedaron maravillados. Pero, ¿qué es lo que yo quiero decir en esta noche? Eh, Hay algo que preocupa a veces a nuestros familiares, ¿no? Como los padres de Jesús estaban preocupados, a veces también nuestros familiares se preocupan también por nosotros, pueden ser, en este caso son los padres, pero no solamente puede ser nuestros padres, puede ser un hermano, un tío, un amigo también, eh, muy allegado. Y fundamentalmente, eh, a veces uno a un familiar lo conoce desde hace años, pero
por más de que lo conoce de toda la vida, que se crió con él, que compartió un montón de tiempo y pasaron miles de cosas juntos, un familiar hay algo que quizás no lo puede entender, eh, qué es lo que esté en el corazón de cada uno, ¿no? Cuando nosotros decidimos servir a Jesús, a Yeshua, decidimos rumbear nuestra vida, ¿no? Nuestro barco hacia su puerto, hacia su buen puerto, ¿no? Hay muchas cosas muchos intereses que quedan como de lado, que son intereses que quizás nuestros familiares esperan, pero por automático que los hagamos. Y ves que hay un problema acá, que los intereses del mundo se contraponen con los intereses de Dios, porque la voluntad del Señor es que se haga todo lo que dice en su palabra, ¿no? Todas las enseñanzas que Jesús, que Yeshua nos dejó, ya sabemos cuáles son esas, ¿no? Vamos a decir rapidito, amar al prójimo, ¿no? Primero al Señor con todo el corazón, con toda el alma, la mente, el corazón, y al prójimo como uno mismo, ¿no? Y bueno, no me quiero ir mucho por las ramas para que no se pierda la idea, pero las enseñanzas que Jesús nos dejó, a veces nosotros cuando las adoptamos se contraponen con el mundo en el que vivimos, hasta con nuestra propia familia. Y bueno, es ahí cuando viene una división de intereses, ¿no? ¿Y qué pasa acá en Lucas, en Lucas 2:49? Sus papás fueron con él al festival, pero cuando venían en la caravana ellos pensaban que venía medio rezagado y bueno, efectivamente cuando llegaron se dieron cuenta que no estaba y ahí imagínense la preocupación que tendrían esos padres de que no estaba el hijo con ellos, ¿no? Bueno, ahí hay otro factor, la preocupación. Cuando nuestros seres queridos se preocupan más de lo que nosotros en realidad estamos, eso pasa a ser un problema también porque en realidad uno está tranquilo y no, confía que el Señor está al control de la situación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo le hacemos entender a veces a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, nuestros tíos, de que Dios está al control? Bueno, acá donde este, simplemente es con yo siempre digo, ¿no? Con la familia se tiene que predicar con el ejemplo. Es como que no, es muy difícil a través de la palabra, a través de nuestra boca, tratar de convencer a un ser querido, tratar de que nos entienda, porque no nos conocen y saben cómo somos. Y bueno, entonces ahí es donde uno con el propio ejemplo puede dar a conocer algo mejor de lo que podemos decir con nuestra boca. Y Jesús, Yeshua fue muy claro, ¿no? Les dijo a sus papás, ¿por qué me buscaban? Como diciendo, ¿por qué estaban tan preocupados? ¿No sabían que tengo que estar en los negocios de mi padre, en los asuntos de mi padre? En los negocios de mi padre, dice la Reina Valera 1960. En realidad la traducción en griego lo más correcto es decir en lo de mi padre, en los asuntos de mi padre también es valedero. Pero bueno, ha quedado como muy conocida la frase, los negocios de mi padre, de esta tan conocida Biblia que hemos leído tantos, ¿no? La Reina Valera 1960, tan respetada, una traducción que ha alcanzado miles y millones de almas. Eh, Así que bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 17. Lo estoy buscando.
Bueno, Juan 5:17 dice, pero Jesús respondió, mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Acá quiero hacer un parate, aprovechar que estamos justo en un Shabbat, ¿no? Y lo del día de descanso, bueno, el Señor muchas veces tuvo discusiones con los líderes judíos de ese entonces, ¿no? Por, por sanar personas, por hacer el bien, nada más que por hacer el bien. Y bueno, es donde empezaba la contradicción entre la ley oral, ¿no? Y lo que Dios decía realmente, ¿no? Lo que seguían mandamientos que eran guiados por hombres y no por Dios. Por eso venían estas discusiones fervientes con los fariseos eh, y con los saduceos. Así que, bueno, eso quiero mencionarlo. Estamos justo en un día de descanso. Si tenemos oportunidad de hacer el bien, no lo dejemos de hacer. El Señor principalmente eh, nos marcó esos dos mandamientos, ¿no? Que lo amemos a Él por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y dice el 19, Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve al Padre hacer. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Sigo con el 21. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. ¿De qué está hablando acá la palabra, no? ¿Qué está diciendo el Señor? De lo que hace un ratito estábamos viendo en los negocios de mi padre, ¿no? En los asuntos de mi padre. Necesito estar en estos asuntos, en lo que estamos escuchando ahora, en esta palabra que estamos leyendo. Él tenía que cumplir el propósito por el cual había venido a este mundo, ¿no? Entonces acá les estaba afirmando, ¿no? A los líderes judíos que él era el Hijo de Dios. Seguimos con el 23. A fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Bueno, acá tenemos un principio fundamental del Evangelio por el cual estoy señalando este versículo, y ese principio fundamental para la salvación es creer. Para alcanzar el oportuno socorro del Señor en nuestras vidas, tenemos que creerle, porque si no es imposible, no siempre lo digo una y otra vez, no me canso de decirlo, sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario que creamos que el Señor existe y que Él recompensa a los que le buscan. Sigo con el 25. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. 26. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y acá está el negocio, ¿no? ¿El negocio cuál era? Que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Y él estaba haciendo y cumpliendo ese propósito, ¿no? Cuando sus padres lo encontraron en el templo, cuando sus padres terrenales lo encontraron en el templo, ¿no? Él estaba en esos negocios de vida, ¿no? Así que bueno, seguimos
El 27 dice, y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que estén en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Bueno, acá el Señor está dando a entender eh, de su relación estrecha, ¿no? Y su propia esencia, ¿no? Está dando a entender una vez más que Él y el Padre son uno. Versículo 31. Si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. ¿Para qué estaba diciendo esto el Señor, no? Nada más ni nada menos para que se salven todos estos líderes que lo estaban escuchando, que lo cuestionaban, que le hacían la contra. Acá otra palabra clave que quiero que quede en este mensaje, la contra. Muchas veces, sacando ¿no? La parte paternal de María y de José, de Miriam y de Joseph, los padres terrenales de Yeshua, muchas veces de parte de nuestros familiares podemos encontrarnos contra justamente con contra, ¿no? Con una contrera, con algo contrera a lo que nosotros estamos haciendo. Y, y esa misma oposición, por ejemplo, que eran las que le estaban presentando los fariseos, ¿no? Y los líderes judíos al Señor, esa misma contrariedad, muchas veces también la podemos tener de parte de los de seres queridos. Así que prosigo. 35. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas horas para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. Hasta aquí nomás vamos a leer, y una vez más el Señor demuestra que no solo con palabras, Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías y el Salvador, y es el Mesías, ¿no? Que tenemos para, para alcanzar el socorro oportuno para nuestras vidas, lo confirmaba a través de sus milagros y sus hechos. Una y otra vez Él lo hace, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, orando, a través de su Espíritu Santo, el cual nos dejó, ¿no? El Ruach HaKodesh. Así que bueno, no voy a seguir mucho más, simplemente quiero hacer mucho énfasis en eso. Como decía la canción que escuchamos hace un ratito de Pablo Olivares, es un artista que a mí me gusta mucho escuchar, y a mí también. Y a pesar de tantas cosas que pasan en esta vida, yo creo en ti, ¿no? Decía la canción. Así que bueno, eso yo los animo a que no dejemos nunca de creer, de confiar en nuestro Padre y de estar en sus asuntos, de estar en sus negocios, que nunca es tiempo perdido. Algún día, como dice, yo voy volver a leer cuando dice que el 29, que dice que resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar la vida eterna. Todos los que estuvieron en los negocios del Padre, invirtiendo tiempo en los negocios del Padre, resucitarán para gozar de una vida eterna, y no solamente eso, van a cosechar una cosecha de almas tremenda, porque el negocio del Padre, ¿cuál es? Nada más ni nada menos que ganar almas para Él, ¿no? El Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Así que eso va a tener algún día su recompensa para el que lo haga. Y bueno, los animo a eso. Y también vamos a hacer una oración ahora en este momento para el que vio este video y nunca lo hizo, pueda recibir a Jesús en su corazón, a Yeshua,
como su Salvador. Eh, es simplemente repetir unas palabras. ¿Por qué es necesario orar, decirlo con nuestra boca? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que si quieren repetir conmigo, Señor Jesús, Yeshua, en esta noche te pido que entres en mi corazón, te pido que limpies mis pecados, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido que escribas mi nombre, Señor, en el libro de la vida, Padre. Creo en ti, quiero creer en ti, Señor, en tus obras, en tus milagros, en tus palabras, y te pido que te quedes conmigo y no te apartes nunca de mí, Señor. Te doy gracias, Padre, y hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, siempre digo que si hiciste esta oración, acabas de pasar de muerte a vida, ¿no? Porque, como dice el versículo 25 que leímos hace un ratito, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Los que escuchan sus palabras tienen vida. Así que bueno, no me extiendo más. y Que tengan un hermoso Shabbat y nos estamos viendo la semana próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones. Shalom Urajot.